Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en la historia del colapso de Lehman Brothers. Una historia fascinante sin duda. Es 2008, La crisis financiera global está en pleno apogeo, y uno de los titanes de Wall Street. a punto de caer. ¿Por qué debería importarte esto a ti hoy? Buena pregunta. Porque la caída de Lehman Brothers no es solo un evento histórico. No. Es una clase magistral sobre gestión de riesgos, Ajá. gobierno corporativo Por supuesto. y la naturaleza interconectada del sistema financiero global. Exactamente. Lehman Brothers, una institución con más de 150 años de historia, no sucumbió de la noche a la mañana. ¡Wow! Su colapso fue el resultado de una serie de decisiones estratégicas, algunas tomadas años antes que los hicieron vulnerables a la tormenta perfecta que se avecinaba. Empecemos por el principio. Lehman fue una de las primeras firmas de Wall Street en incursionar en el negocio de originación de hipotecas. Cierto. Correcto. A finales de los 90, Lehman vio una oportunidad en el creciente mercado hipotecario, Sí. particularmente en el segmento conocido como subprime. Subprime. Préstamos otorgados a prestatarios con un historial crediticio menos que perfecto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En 1997, Lehman adquirió Aurora Loan Services Un prestamista Alte. y en el año 2000 compraron BNC Mortgage. Un prestamista de hipotecas de alto riesgo. Estas adquisiciones no fueron una señal de la creciente apuesta de Lehman en este mercado. Absolutamente, estas adquisiciones fueron fundamentales para el crecimiento exponencial de Lehman en el mercado de alto riesgo. Ya veo. Para 2006 estaban originando casi 22.000 millones en hipotecas al mes. ¡Wow! Un volumen asombroso. Espera, $22 mil millones al mes. Eso es Es mucho. una cantidad inimaginable de dinero. Pero ¿cómo pudieron financiar un crecimiento tan rápido? ¿De dónde salió todo ese dinero? Ahí radica el problema. Este crecimiento se basó en gran medida en el apalancamiento. Apalancamiento. En términos sencillos, Lehman estaba tomando prestadas enormes sumas de dinero para financiar sus inversiones en activos relacionados con la vivienda. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Cómo funciona el apalancamiento en este contexto? Imagina que tienes $100 y quieres invertir en una propiedad que vale $1,000,000. Ok. Puedes pedir prestados $900 para hacer la compra. Ah. Estás apalancado 10 a 1. ¿Ya aún? Si el valor de la propiedad aumenta un 10%, tu inversión inicial de $100 se duplica. Interesante. Pero si el valor baja un 10%, pierdes toda tu inversión inicial. Entiendo entonces con el apalancamiento las ganancias se amplifican, Sí. también las pérdidas. Exactamente. Y el nivel de apalancamiento de Lehman era asombroso. ¿En serio? Su índice de apalancamiento, que mide la relación entre sus activos y su capital propio, pasó de 24.1 en 2003 Ok. a 31.1 en 2007. Wow. Esto significa que por cada $1 de capital propio, Lehman tenía $31 en activos financiados con deuda. Eso suena increíblemente arriesgado. Debido a las señales de advertencia. Bueno, en 2007, Lehman cerró BNC Mortgage, Ajá. eliminando 1,200 puestos de trabajo Okay. y tomando un cargo de 25 millones. Fue una señal temprana de que las cosas no iban bien en el mercado hipotecario de alto riesgo. Pero a pesar de esta señal, Lehman continuó manteniendo grandes posiciones en activos vinculados a estas hipotecas. Es correcto. Así es, y cuando el mercado inmobiliario comenzó a tambalearse a finales de 2007 y principios de 2008, Ajá. las grietas en el imperio de Lehman comenzaron a ensancharse. Las pérdidas comenzaron a acumularse rápidamente para Lehman. En el segundo trimestre de 2008, reportaron pérdidas por 2.800 millones. 2.800 millones. Una cifra asombrosa. ¿Y cómo reaccionó Lehman ante estas pérdidas? Intentaron cambiar de rumbo. Intentaron recaudar 6.000 millones en capital adicional a través de la oferta de nuevas acciones. 6.000 millones. Pero la confianza de los inversores estaba evaporando. Claro, ¿quién quería invertir en una empresa que se tambaleaba al borde del precipicio? Sus acciones debieron haber caído en picado. Las acciones de Lehman perdieron más del 70% de su valor en la primera mitad de 2008. La situación era crítica. Y aquí es donde entran en juego los intentos desesperados por salvar a la empresa. Hubo rumores de que el Banco de Desarrollo de Corea estaba considerando adquirir Lehman. ¿Hubo algo de cierto en eso? Sí, hubo negociaciones, pero finalmente fracasaron. La situación era tan grave que Timothy Geithner, Keckner. entonces presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, convocó una reunión de emergencia con los principales bancos de Wall Street en un intento por encontrar una solución privada. Es decir, estaban tratando de organizar un rescate. Exactamente, se consideraron varias opciones, incluyendo una posible adquisición por parte de Barclays o Bank of America, Barclays o Bank of America. pero ninguno de estos acuerdos se materializó. ¿Por qué no funcionaron esos acuerdos? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? En el caso de Barclays, los reguladores del Reino Unido se opusieron al acuerdo.
La situación era tan compleja y el riesgo tan grande que nadie quería asumir la responsabilidad de rescatar a Lehman. Y así, después de semanas de incertidumbre y especulación, llegó el 15 de septiembre de 2008. Ese día, Lehman Brothers presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el capítulo 11, convirtiéndose en la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Las noticias estaban llenas de imágenes de empleados de Lehman saliendo de sus oficinas con cajas llenas de pertenencias. Era una imagen impactante del colapso de una institución que alguna vez se consideró invencible. La caída de Lehman Brothers tuvo un impacto inmediato y devastador en los mercados financieros globales. El Dow Jones Industrial Average cayó un 4.5% en un solo día, la mayor caída desde los atentados del 11 de septiembre. Y no se limitó a la bolsa de valores. Los mercados crediticios se congelaron, los inversores entraron en pánico y la economía mundial se tambaleó al borde del abismo. Entonces la quiebra de Lehman Brothers fue como un terremoto que sacudió los cimientos del sistema financiero global. Sin duda. Pero más allá del impacto inmediato, ¿cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de este evento? ¿Cómo cambió el panorama financiero global? La quiebra de Lehman Brothers puso de manifiesto la fragilidad del sistema financiero global y la interconexión de los mercados. ¿Puedes explicar eso con más detalle? ¿Cómo se manifestó esa fragilidad de interconexión? Bueno, para empezar, la quiebra de Lehman provocó una crisis de confianza sin precedentes. Los inversores, atemorizados por la posibilidad de más quiebras, retiraron sus fondos de los mercados. Esa falta de confianza debió haber tenido un efecto dominó en todo el sistema. Exactamente. El pánico se extendió rápidamente a los fondos del mercado monetario, que hasta entonces se consideraban inversiones seguras y estables. Uno de los mayores fondos del mercado monetario, el Fondo de Reserva Primaria, sufrió pérdidas considerables debido a su exposición a Lehman. ¿Y qué sucedió con el Fondo de Reserva Primaria? ¿Cómo afectó eso a los inversores? El Fondo de Reserva Primaria tuvo que romper el dólar, es decir, que el valor de sus acciones cayó por debajo de $1. Esto fue un evento sin precedentes que exacerbó aún más el pánico en los mercados. Los inversores, temiendo la pérdida de sus ahorros, comenzaron a retirar masivamente sus fondos. La situación debió ser caótica. Lo fue. La situación era tan crítica que el gobierno estadounidense se vio obligado a intervenir de forma masiva para evitar un colapso total del sistema financiero. Se implementaron medidas sin precedentes como el rescate de AIG, la aseguradora más grande del mundo, que se encontraba al borde de la quiebra debido a su exposición a los productos financieros vinculados a las hipotecas subprime. Ya veo. La Reserva Federal inyectó miles de millones de dólares en el sistema financiero para proporcionar liquidez a los bancos y restablecer la confianza en los mercados. Esas medidas, aunque necesarias, debieron ser increíblemente controvertidas. Lo fueron, pero muchos argumentan que fueron cruciales para evitar una depresión económica a gran escala. Es fascinante cómo un solo evento, la quiebra de Lehman Brothers, pudo tener un impacto tan profundo en la economía global. Es cierto, y hablando de controversias, la caída de Lehman Brothers también desató una serie de debates sobre la responsabilidad, la ética y la necesidad de reformas. Absolutamente, uno de los puntos más controvertidos fue la remuneración de los ejecutivos, especialmente la de Richard Foote, quien recibió más de 480 millones en sueldos y bonificaciones durante los 8 años previos a la quiebra. Es una cifra asombrosa, considerando que la empresa que dirigía terminó en bancarrota. ¿Cómo se justificó una compensación tan alta? Esa es la pregunta del millón. Muchos argumentaron que la estructura de compensación en Wall Street incentivaba la toma de riesgos excesivos y recompensaba el éxito a corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Y aparte de la controversia sobre los salarios, también se cuestionaron las prácticas contables de Lehman Brothers. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre eso? Claro, un informe del examinador de la quiebra reveló el uso de transacciones Repo 105. Repo 105. Un mecanismo contable que permitía a Lehman ocultar temporalmente miles de millones de dólares en activos, maquillando su salud financiera en los informes trimestrales. Espera, ¿estás diciendo que estaban manipulando sus libros para parecer más solventes de lo que realmente eran? Exactamente, estas revelaciones plantearon serias dudas sobre la integridad de la información financiera proporcionada por Lehman Brothers y la complicidad de sus auditores, Ernst & Young, quienes fueron demandados por aprobar estas prácticas. Es increíble cómo una empresa de la talla de Lehman Brothers pudo salirse con la suya con este tipo de prácticas durante tanto tiempo. Bueno, la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto las deficiencias en la regulación y supervisión del sistema financiero. Y también puso de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia, ¿no crees? Sin duda, el caso de Lehman Brothers también puso bajo la lupa el papel de las entidades fuera de balance, como Hudson Castle, utilizada por la empresa para ocultar su verdadero nivel de riesgo. La opacidad de estas estructuras y la falta de transparencia en su funcionamiento contribuyeron a la crisis financiera al generar una falsa sensación de seguridad en el mercado.
Al final, la historia de Lehman Brothers es una lección sobre la importancia de la gestión de riesgos, la transparencia y la responsabilidad. Así es, la quiebra de Lehman nos recuerda que incluso las instituciones más grandes e importantes pueden colapsar si no se gestionan adecuadamente los riesgos, si se ignora la ética y si se priorizan las ganancias a corto plazo por encima de la sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué lecciones podemos extraer de este evento para aplicarlas en el mundo empresarial actual? Bueno, en primer lugar, es fundamental tener una cultura de gestión de riesgos sólida. No se trata solo de identificar los riesgos, sino de comprenderlos, cuantificarlos y desarrollar estrategias para mitigarlos. Y también es crucial fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Exactamente, las empresas deben ser transparentes en sus operaciones, sus estados financieros y sus prácticas comerciales. La transparencia genera confianza y la confianza es esencial para la estabilidad del sistema financiero. Y por último, pero no menos importante, la ética debe ser el principio rector de todas las decisiones empresariales. Completamente de acuerdo. La búsqueda de beneficios no debe ser a expensas de la integridad, la honestidad y el respeto por las normas éticas. La quiebra de Lehman Brothers es un recordatorio de que las malas decisiones éticas pueden tener consecuencias devastadoras no solo para las empresas, sino para toda la economía global. Una lección que todos deberíamos tener presente. Sin duda. Y con eso concluimos nuestra inmersión profunda en el colapso de Lehman Brothers, una historia que a pesar de su complejidad nos ofrece valiosas lecciones sobre la gestión de riesgos, la transparencia y la importancia de la ética en el mundo empresarial. Espero que esta inmersión haya sido de utilidad para comprender mejor este evento histórico y sus implicaciones